Podemos ver cómo Dunst también había llegado a la etapa final. Fueron atacados por un clon de Sans, por lo que Edel se había retirado, y Blade, su compañero, se había quedado para retener a Sans, rogaba para que haya logrado abandonar la prueba a tiempo. De repente, Dunst se queda callado, él tenía información, quería que lo dejaran quedarse en el grupo, quería cooperación. Aunque eso es lo que pedía Denken desde que estuvieron en la entrada, sería hipócrita de su parte no aceptarlo, pero antes que nada, debían de curar a Dunst. Luego de que Methode curara a Dunst, este explica, los clones no tenían mente, de acuerdo al juicio de Edel, simplemente imitaban el comportamiento del original, no parecían poseer mente propia. Entonces, eso significaba que no había una forma fácil de derrotarlos, debían de formular una estrategia con eso en mente. Pero incluso así, Denken pensaba que todavía quedaban muchas variables, muchas incógnitas desconocidas, sobre todo sobre la identidad del invocador, no podían hacer mucho sin entender de su naturaleza. Además, Richter agrega que no tenían ninguna certeza de que el clon tuviera alguna debilidad, si daban por hecho que tenía la misma fuerza que Frieren, entonces era muy probable que hayan bajas. Mientras el grupo discutían, llegan Khan y Lawine. El clon no tenía ninguna debilidad, el demonio que controlaba a los clones era Spiegel, el demonio del agua reflectante. El hermano mayor de Lawine fue miembro del grupo de avanzada que fue enviado por la Asociación Mágica para explorar esa mazmorra. Richter cuestiona a Lawine, ellas tenían información, no le importaba cómo habían llegado hasta allí, pero no tenía sentido. Si iban a soltar la información tan fácilmente debieron de haber compartido la información desde el principio. Eso era porque no parecía que pudiesen cooperar, y para el momento que se dieron cuenta Frieren y Fern ya se habían ido. Pero sobre todo, Richter, el hombre de mediana edad, era el tipo de personas que abandonaban a sus camaradas sin pestañear si no había una regla que lo impidiera. No iban a cooperar tan fácil. Ciertamente, Richter era un hombre de mediana edad, pero todavía dolía escucharlo directamente. Prosiguiendo con la explicación, Spiegel debería estar en medio de los tesoros que habían detrás de la puerta, dicen que su cuerpo principal es un frágil monstruo incapaz de atacar, si lo derrotaban los clones desaparecerían. Era lo mismo que había concluido la detección de Denken, el cuerpo principal estaba del otro lado de la puerta, pero ésta tenía un poderoso sello. Frieren confirmaba ese hecho, ya que el sello que tenía la puerta lo había creado su clon, era un deslumbrante hechizo de alta clase de entre todos los hechizos de clase común que tenía. Esa puerta no se abriría hasta quien lo haya lanzado haya muerto. También podrían evitar por completo la puerta, abrir un camino a través de los muros, pero era probable que también estuviesen protegidos. La mejor forma de asegurar la victoria sería derrotando al clon. Pero si iban a derrotarlo era mejor que se apuraran. Los clones que creaba Spiegel tenían el hábito de reunirse en lo más profundo pasado un tiempo. Con el anterior grupo de avanzada, sin contar la unidad de su hermano, habían muerto, precisamente donde se encontraban, justo antes de lo más profundo de la mazmorra. Fern dice que si los clones realmente imitaban exactamente a los originales, contando personalidad y debilidades, entonces sí que había una manera de derrotarlo. Frieren tenía una debilidad. Fern le dice a Frieren que camine hacia la pared. Inmediatamente Fenrir hace aparecer su bastón, para acto seguido atacar a Frieren. Segundos después podemos ver cómo Frieren se había cubierto con magia defensiva. Aunque, al parecer, los demás parecían sorprendidos, sobre todo los más experimentados como Denken se habían dado cuenta. Ciertamente era una debilidad sorprendente en Frieren, no sabía por qué no se había dado cuenta cuando pelearon antes. En el momento que conjura un hechizo, su detección de mana se interrumpe solo por una fracción de segundo, era un error común en los magos aprendices. Aunque para Frieren era un error desde hace años. Fern inmediatamente cuestiona a Frieren si realmente sabía de esa debilidad, porque no lo había comentado antes. Al parecer, a Frieren le daba vergüenza. Aún así, sus otras habilidades eran demasiado sorprendentes,
casi no había magos que realmente pudieran aprovechar esa debilidad. Debían de idear una estrategia. Frieren realmente parecía disfrutar de eso. Y Frieren lo sabía. Frieren, Eisen, Eiter y Himmel estaban detrás de un muro planificando una estrategia. Habían llegado a un acuerdo, dejarían que Eisen se encargara de la distracción del enemigo mientras Frieren y él atacaban desde los costados, Frieren se encargaría del fuego de cobertura. Y Eiter, bueno, era su día de resaca, así que era inútil, o sea, estaba muerto. Frieren recordaba esos momentos con mucha nostalgia. Bueno, debían comenzar, prácticamente no existían mazmorras que no se pudieran conquistar, lo decía la maga que más mazmorras había conquistado. Frieren y Fern se enfrentarían solas al clon de Frieren, sería más fácil predecir sus movimientos con menos personas. Era cierto que si fuesen a atacar juntos la victoria estaría asegurada, pero creía que la mayoría de los allí presentes morirían, no habría tiempo para que invoquen al golem para escapar. Además, era crucial que el resto se quedaran afuera asegurando que los clones que se acercaran no interrumpieran su batalla con su clon, si era arrinconada por ambos lados sin duda perderían. Iban a proceder según lo planeado. Mientras Frieren y Fern entraban, Denken dice que deberían discutir quién de ellos era el objetivo más fácil de derrotar. Y allí estaba, la otra Frieren protegía la puerta del final de la mazmorra. Frieren ataca con magia de relámpago, pero su clon hace lo mismo. Mientras las dos Frieren peleaban, Fern corría a esconderse, en el momento que las dos se atacan de nuevo, Fern ya se había escondido, al parecer su clon quería localizar a Fern, pero estaba ocupada con un enemigo que la igualaba, no tenía tiempo para buscarla. Al final, Frieren era quien mejor se conocía a sí misma, era quien mejor conocía sus miedos. Mientras planificaban el ataque, Fern parecía preocupada. Soultrack, ¿la magia ofensiva ordinaria sería suficiente para un ataque? Lo era el más rápido que se podía lanzar, además de que Soultrack era un hechizo relativamente nuevo para los elfos, por lo que no tenía suficiente experiencia para defenderse instintivamente. Sin importar que, un contraataque a eso estaría retrasado para el momento en que Fern lo haya lanzado. Además, era diferente para Fern, para ella, Soultrack era un hechizo de lo más natural del mundo, lo era desde que nació, en su mente estaba grabado los fundamentos de esa magia, el Soultrack de Fern sería capaz de matarla. Mientras su clon intentaba darle, Fern ya estaba en el cielo, preparando Soultrack. En ese momento a Frieren se le viene otro recuerdo a la mente. Frieren había ido a ver a Serie pensaba que Frieren la odiaba, no sabía por qué estaba allí, pensaba que ellas dos jamás se volverían a encontrar. Pero Frieren había ido a entregar la última voluntad de su maestra había fallecido, aunque a Serie no parecía entristecerla. Según ella, era una pupila que había criado por puro capricho. El papel que le había entregado Frieren parecía un reporte de Flamme, el emperador había aprobado la investigación mágica a lo largo de todo el imperio. En la sociedad humana, todas las formas de magia hasta ese día eran consideradas técnicas demoníacas. Iniciar cualquier investigación sobre esta era considerado tabú. Flamme había influenciado en el emperador y tomó parte en la educación de los recientemente nombrados magos imperiales. Flamme quería ahora que Serie se hiciera cargo de esa educación que ella no había concluido. Ciertamente era un logro impresionante. Significaba que el imperio más grande del continente había iniciado investigaciones sobre magia y lo estaba usando para fines militares. Los países vecinos no podrían ignorarlo. Era cuestión de décadas para que la magia tomara control de todo el continente. Había llegado una era en que la humanidad sería capaz de usar magia, significaba que en un futuro cercano, la humanidad lograría adquirir el poder para hacer frente al rey demonio. Eso era realmente increíble, pero no era lo que ella quería,
Mientras decía esto, Serie rasgó el papel que le había entregado Flamme. Nunca accedería a esa voluntad, una era en la cual cualquiera pudiera utilizar magia era una locura. La magia era algo especial, ella no enseñaría a quienes no tuvieran talento. Pensar que Flamme enviaría a Frieren para que le entregase ese testamento, realmente ellas dos nunca se entendieron, al fin y al cabo, ella solo era una pupila que crió por puro capricho. Aunque Frieren la interrumpió, Flamme le había dicho que Serie estaría muy enojada y por ende rompería su testamento, pero ella todavía quería decirle que su sueño se había hecho realidad. Frieren le había dicho las palabras que Flamme le dijo que transmitiera, pero realmente no las entendía. Frieren quiso irse en ese momento, pero Serie la detuvo, quería que dieran un paseo, después de todo, ellas dos tenían todo el tiempo del mundo. Una era en que todo el mundo fuese capaz de usar magia era el sueño de Flamme. Servir a la humanidad, adquirir el poder para hacer frente a la armada del rey demonio. Su hechizo favorito era la magia elaboradora de lechos de flores, una magia sin sentido que no servía para nada. Esa niña realmente amaba la magia, creía que todos podrían aprender a hacer uso de esta, era como un lindo sueño que solo niñas pequeñas podrían tener. Pero en realidad, ese sí era el caso, era la fantasía de una niña, la fantasía de una niña que continuamente le hablaba cuando, incluso era más pequeña que ella. Francamente, Serie creía que tal cosa solo pasaría en un futuro realmente lejano, que nunca se volvería realidad para esa niña. La vida de esa niña fue tan efímera como si casi no hubiese existido a su lado y aún así, ella logró volverse la fundadora de la magia de la humanidad. La maestra de Frieren era de las que tomaba decisiones en un abrir y cerrar de ojos, casi como si tuviese prisa en hacerlo, como si algo la estuviese persiguiendo. Eso era porque los humanos tenían un tiempo de vida, existían en un lugar mucho más cercano a la muerte que ellos. Para todas las razas, había momentos en los que debían de tomar decisiones cruciales, pero a los humanos no se les permitía posponerlas. En cambio, ellas podían tomar esas decisiones 1 o 2 siglos más tarde. Incluso no sería un problema para ellas dejarlas esperando por milenios. Porque, después de todo, sus existencias eran lo más cercano al infinito que podía haber. Había pasado mucho tiempo desde que los humanos establecieron la sombra de la civilización, la era que se venía iba a avanzar demasiado rápido. Un milenio, un mero milenio era suficiente, en solo 1000 años la era de los humanos habría comenzado. Los elfos y cualquier raza serían sobrepasados por los humanos, así que Frieren no debía de descuidar su entrenamiento. Si había alguien que podría asesinarla, sería o el rey demonio o un humano.